Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta siguiente conferencia magistral dentro de nuestro diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable. Le damos la bienvenida también a todos los que están siguiéndonos por nuestro canal Livestream, los que estén conectados en este momento para atender esta conferencia, que como ustedes saben, todos los viernes tenemos una conferencia magistral dentro de este diplomado que está abierta a todo público y que además está siendo transmitida por internet para que todos la puedan seguir. En este caso, nuestra conferencia se denomina Casas Bellas, Confortables y Seguras en Tabasco, en donde vamos a revisar los principios de sostenibilidad y respeto en la protección del paisaje. Para eso están con nosotros esta tarde el arquitecto Alfredo Toledo Molina, egresado de esta Universidad Nacional, de esta facultad, a quien le damos las gracias por atender la invitación. Y también está el doctor Juan Raimundo Mayorga Cervantes, del Instituto Politécnico Nacional, quien también participará en estas conferencias. Posteriormente tomarán la palabra la doctora Aleida Recendis y la arquitecta Brenda Hernández Valencia, y está con nosotros también aquí Caroline Berut, quien ha ido coordinando este módulo en el que estamos de nuestro diplomado y quien hará la presentación también de las arquitectas que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a presentar la semblanza curricular de la doctora Aleida Recendis, directora del Departamento de Investigación de Posgrado de la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Ella es doctora en Historia Tecnológica de la Arquitectura por el Conservatoire National des Arts et Métiers de París, maestra en Ciencias en la especialidad de Arquitectura por el Politécnico Nacional y arquitecta por la UAP. Es profesora e investigadora de la sección de Estudios de Posgrado e Investigación CEPI de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional desde el año 2010, donde ha participado en diferentes investigaciones sobre experiencias mexicanas y francesas de reconstrucción post-desastres. Ha impartido diversos cursos sobre arquitectura relacionados con la tecnología, la historia moderna y contemporánea, así como de metodología de investigación. Tiene diversas publicaciones sobre reconstrucción post-desastres y sobre prefabricación e industrialización de la construcción en México y en Francia. También tenemos el gusto de recibir a la arquitecta Brenda Hernández Valencia, quien va a iniciar esta sesión. Ella es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con estudios de maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, integrante del Laboratorio del Hábitat, Participación y Género de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sede Academia de San Carlos, con estudios y diplomados enfocados al trabajo y gestión en comunidades, así como estudios en el área de la conservación de bienes inmuebles y cursos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito académico. En el terreno profesional, es asesora técnica en el programa de mejoramiento barrial y comunitario desde 2007 hasta la fecha y asesora técnica en comunidades para el trabajo de conservación de bienes muebles, inmuebles e intangibles. Pues les damos la más cordial bienvenida y les cedemos el micrófono. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Raimundo Mayorga, quien va a dar inicio a la sesión. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación a este diplomado. Ya se mencionaba, yo trabajo actualmente en el Instituto Politécnico Nacional. Hice acá una maestría acá en la UNAM y un doctorado, o sea que me siento en casa, ¿no? Prácticamente he estado acá. También hemos estado con la arquitecta en SUME, ¿no? Sí, fuimos fundadores de SUME, Sustentabilidad para México. Y bueno, ya tiene algunos años que estamos metidos aquí en estas temáticas. Bien, pues vamos a dar inicio. Yo voy a hacer algunas reflexiones, por eso me pidieron los compañeros
que se está llevando a cabo este proyecto de casas de tierra, bellas y confortables en Tabasco. Algunas reflexiones en cuanto a la parte conceptual de lo que podríamos nosotros decir dentro del grupo se está trabajando sobre los tópicos de sustentabilidad en las edificaciones y, bueno, tocar algunos temas que ahorita vamos a ir abordando. Adelante. Entonces, por lo tanto, vamos bueno, este grupo de trabajo están participando ya, se mencionaba Ricardo Cafarella, que estará más tarde, Aleida también, van a llegar más tarde, y aquí ahora estamos Brenda, el arquitecto Alfredo Toledo y un servidor. Bien, la primera parte entonces decíamos conceptos de arquitectura, medio ambiente y sustentabilidad. Adelante. Bien, el concepto de sustentabilidad, bueno, ya seguramente en este diplomado lo han visto muchas veces, pero yo creo que justamente es lo que mueve todo esto. Y al respecto yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Yo me acuerdo cuando después de la Cumbre de Río, a principios de los 90s, que salió a la luz el concepto de desarrollo sustentable. Y en ese tiempo se organizó en el Estado de México por parte del organismo de ciencia y tecnología, todos los estados tienen sus organismos respectivos, convocó a todas las universidades que estaban en el Estado de México acerca de presentar sus trabajos de investigación o cosas que quisieran comentar. Yo recuerdo que en el año 94 yo llevé un trabajo que se llamó Arquitectura para el Desarrollo Sustentable, porque yo creía firmemente que eso era algo por lo cual años más adelante se tendría que estar abordando. Yo recuerdo que en un foro, así como con compañeros de varias universidades, nuestra unidad está en Tecamachalco, en el municipio de Naucalpan de Juárez, entonces por eso nos invitaron a participar en ese foro. Y yo hablaba ahí de estos conceptos, ¿no? Del desarrollo sustentable, de la arquitectura y el quehacer que teníamos que hacer los arquitectos. Y la verdad es que en esa ocasión, año de 1994, pues la mayoría de las personas que estaban ahí decían, bueno, pues, ¿de qué nos está hablando este arquitecto, no? O sea, realmente el tema no era prioridad, no interesaba a los arquitectos y sin embargo con el tiempo, y el tiempo nos ha dado la razón, se fundó en ese tiempo un programa de investigación que se llamó así, Programa de Arquitectura para el Desarrollo Sustentable, PADES, donde se empezaron a desarrollar a partir de ese año, de 1994, diversos proyectos de investigación. Y después comenzamos a llamarle a la arquitectura sustentable. Hoy día, pues es tema de todos los foros, ¿verdad? Las edificaciones sustentables. Creo yo que esto de estos ejes, el eje social, económico y ambiental, que deben incluirse en el diseño de los edificios, pues es realmente todo un reto. A la fecha sigue siendo todavía un reto, porque finalmente, aunque sí ya el tema es muy conocido, pues creo que todavía en el ámbito, no tanto de la normatividad, porque sí existe reglamentación, leyes al respecto, pero su aplicación todavía, creo yo, dista mucho de lo deseable, ¿no? Avanzamos. Ahora se ha agravado un poco más el asunto. Antes se hablaba solamente del deterioro ambiental, pero ahora está ya también en un nivel bastante de discusión el cambio climático. Y el cambio climático, ¿cómo afecta, digamos, en sus aspectos de causas naturales o causas antropogénicas? ¿Cómo afecta el funcionamiento de las edificaciones? Porque si bien es cierto que anteriormente, digamos, en el diseño de la arquitectura llamada bioclimática, por ejemplo, donde se toman elementos del clima para su diseño, pues hoy día tienen una variabilidad que pues a veces ya no necesariamente van a responder en un mediano o largo plazo a ese diseño inicial, ¿no? Entonces, es también otra reflexión que tendremos que estar haciendo respecto del diseño de las edificaciones por parte de nosotros. Adelante. Y bueno, otro aspecto, y acabamos de pasar por una temporada de ellos, los desastres naturales, la parte relativa
bueno, los efectos, digamos, cuestiones meteorológicas, los huracanes y todo ese tipo de cosas que nuestro país, digamos, se manifiesta, y bueno, los sismos, ¿no? Que es otra cuestión, las cuestiones tectónicas, meteorológicas, topológicas e incluso biológicas, ¿no? Entonces, esa otra parte también, y la reflexión siempre es al respecto de nuestras edificaciones, cómo tienen que estar respondiendo a esto. Y aquí viene al caso otro concepto que en estos últimos tiempos he estado tratando de trabajar un poco, es la resiliencia. Y yo creo que hoy día la arquitectura ya no solamente debe ser sustentable, tiene que ser sustentable y resiliente. Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Bueno, algunos ejemplos como problemáticas cotidianas que se presentan son, por ejemplo, las islas de calor en las áreas urbanas, donde podemos ver una variación de la entrada de una ciudad en las áreas donde prácticamente no hay construcciones, y los centros de esas ciudades de 4 o 5 grados tranquilamente, ¿no? Entonces, pues sí es un problema, digamos, a tomarse en cuenta. Y esto sobre todo porque, por un lado, bueno, pues es el calor, que efectivamente se puede localizar, se puede sentir y sufrir en esos sitios, pero por otro lado, pues también la parte relativa a todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Principalmente, entre otros contaminantes, el CO2. Adelante. La huella de carbono, bueno, ya aquí han pasado ya otros investigadores, arquitectos que han estado por acá. El otro día vi que estuvo mi buen amigo David Morillón y les dio muchos datos muy concretos, ¿no? Sobre todo este tema. Pero yo creo que sí es importante, por ejemplo, ubicarnos, por ejemplo, como país, más o menos a nivel mundial, estamos hablando de que por persona hay una producción de 4 toneladas de CO2 al año por persona, en promedio. Pero ese es un promedio mundial. Si hablamos concretamente del caso de México, nosotros estamos produciendo de 6 a 10 toneladas de CO2. Y en países, por ejemplo, Estados Unidos o países altamente industrializados donde no tienen muy buenos, digamos, cuestiones para mitigar estos efectos, pues andan arriba hasta de 20 toneladas por persona. Entonces, esto en realidad es un problema que sí nos debe de llevar a la reflexión, y sobre todo en cuanto a las edificaciones. ¿Cómo podemos hacer o cómo tendríamos que hacer para que nuestros edificios produzcan menos CO2 en su funcionamiento? Adelante. La globalización es otro concepto que es también importante y fundamental hoy día, porque yo creo que esto nos deja claro este concepto que se da en todos los ámbitos, y por supuesto en el ambiental es exactamente igual. Quiere decir que todos estamos expuestos, no importa que se genere en un punto o en otro del planeta, al final del día todos vamos a sufrir las consecuencias de no atender esto, ¿no? O sea, no es finalmente porque aquí estemos solamente trabajando o en otro lugar no se esté trabajando, o sí, cómo se va a solucionar. Entonces, por eso sí estamos inmersos en esta problemática global. Por ejemplo, el Banco Mundial, hay una pregunta que recurrentemente se hace. Los países altamente desarrollados o que tienen grandes recursos económicos para invertir en todo tipo de cosas, efectivamente ahí se contamina menos que en otros países, y pues se ha llegado también en estudios que se han desarrollado que no tiene que ver mucho, no necesariamente tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver principalmente con la aplicación de las políticas públicas ambientales. Y esto, bueno, pues en un lugar, aunque exista mucha legislación, mucha normatividad, si no hay una aplicación de esas políticas públicas, pues finalmente tampoco se garantiza, no garantiza eso, que haya una mejora. Adelante. Este era el concepto que les hablaba, la cuestión de la resiliencia. Es decir, hoy día no basta con que un edificio sea sustentable, y ahí también cuando decimos que un edificio sea sustentable, ¿qué estamos diciendo? ¿Verdad? Porque finalmente
pues hay muchos, digamos, ideas acerca de lo que es la sustentabilidad. Yo creo que en la medida en que se pueda esto medir con indicadores, puede ser posible, digamos, ir abatiendo las problemáticas ambientales que se van dando. Pero sí es, yo creo, un ideal pensar en tener al final del día un edificio, pues, con una sustentabilidad 100%, ¿no? Es decir, eso yo creo que hoy día todavía estamos muy lejanos en términos generales, pero sí tendríamos que hacer la reflexión. Y ahora, el problema que yo les decía de la resiliencia, es decir, los edificios, ¿qué capacidad tienen de sobreponerse a todos estos embates medioambientales que hoy día se están presentando, ¿no? ¿Qué capacidad tienen? ¿Nosotros los diseñamos para que respondan de esa manera? ¿O sí pensamos en eso? Porque a mí más bien me da la impresión que muchas veces los diseños que hacemos son diseños que pensamos para la vida del edificio. Y yo creo que aquí el quiebre tiene que ser en el sentido de, en esas proyecciones, en esa perspectiva de la operación del edificio, pues en qué momentos ambientalmente se van a estar, va a estar actuando ese edificio. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas o cuáles son las posibilidades que debería de tener esa edificación de poder transformarse y sobreponerse a esas nuevas exigencias? Y eso es otro concepto del diseño, ¿no? Creo que por ahí hay mucho todavía hoy día que estar trabajando al respecto. Adelante. Y lo mismo que pasa con las edificaciones, pues pasa con las ciudades, ¿no? Las ciudades de alguna manera pues tendrán que tener una capacidad de resiliencia ante todas las amenazas que se presentan, ¿no? Hace un poco más de un mes se presentó una de ellas, por ejemplo, y bueno, la capacidad de responder. Y vemos cómo esta parte de que se habla de lo económico, lo social y lo meramente ambiental, pues tienen que ver, ¿no? Realmente ahí el eje de lo social es lo que se manifestó de alguna manera importante a nivel de ciudad y fueron realmente los que pudieron ir, digamos, de primera mano tratando de dar solución a estas problemáticas, ¿no? Entonces, por eso esto de los 3 ejes famosos que se mencionan, pues que sí tenemos nosotros que tener realmente esa conciencia de cómo los estamos realmente inmiscuyendo dentro del diseño. Adelante. Bueno, el diseño sustentable para las edificaciones resilientes. Ahí repetí la palabra. Adelante. Bien, quiero aquí hacer algunos comentarios sobre esto del diseño, porque para que un espacio arquitectónico sea habitable, ¿no? José Villagrán decía, nos daba ya por ahí una definición, ¿no?, de habitabilidad, que era la habitabilidad, que sea habitable, que sea sustentable y que además también sea resiliente. Entonces, nuestro espacio que estamos diseñando como arquitectos, ¿verdad?, ¿cuáles son las dimensiones de ese espacio? Yo propongo las siguientes. Dimensión del espacio material y económico. ¿A qué se refiere? Se refiere a la parte de la geometría, los aspectos tecnológicos para construirlo materialmente, y por otra parte los aspectos económicos. Estos aspectos económicos, bueno, pues tienen que ver con la capacidad de los promotores de esa edificación y esas capacidades en relación también con los materiales. Bien, la siguiente es la dimensión del espacio confortable, que se refiere básicamente a la parte física y fisiológica que debe dar respuesta a un espacio al ser humano, ¿sí? Debe de estar térmicamente bien, ¿no? Sentir un ambiente térmico cómodo, acústico, lumínico, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de los sentidos, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con el medio a través de los sentidos, ¿sí? La vista, el oído, nuestra piel. Entonces esos sentidos al final del día
en este espacio, en un espacio, tendríamos que estarle dando respuestas. Eso es a lo que le llamo el espacio confortable. La otra parte sería el espacio psicológico, que se refiere a la parte simbólica, formal y estética. Nosotros, a diferencia de otros seres vivos, pues tenemos esa parte a la cual también tendríamos que estarle dando una respuesta que permitiera comodidad en el espacio. El siguiente es la dimensión del espacio social, y esto se refiere a la parte cultural, antropológica y de memoria histórica, y que tiene que ver pues con la cultura, con la vida cotidiana, con las formas como el ser humano se desarrolla en los espacios, sea de una vivienda, sea de trabajo, en una escuela, etcétera, ¿no? Entonces, la parte cultural y antropológica pues tiene que ver, digamos, también se tendría que estar dando una respuesta, ¿no? No llevar nuestros desarrolladores inmobiliarios que llevan un proyecto indiscriminadamente a cualquier lugar del país y donde pues, realmente a veces son fracasos terribles, ¿no? Me tocó alguna reunión de la ANES ir al puerto de Veracruz y había desarrollos habitacionales en el camino del aeropuerto al centro de la ciudad. El primer desarrollo que vi era un desarrollo que estaba en construcción, una sección. Seguía avanzando, el siguiente desarrollo era un desarrollo donde ya estaban todas las viviendas terminadas, prácticamente se veía que ya iban a entregar, se veían los edificios nuevos, etc. Y el último, o sea, el más cercano a la ciudad, que era el primero que ya se había entregado, pues ya estaba habitado. Y ese que estaba habitado tenía unidades ventanas adosadas a los muros, las puertas, las ventanas ya no eran tan pequeñas, ya eran más grandes. O sea, ya estaba en operación y la gente ya lo estaba calificando con toda esa transformación que le estaban dando. Entonces, esa es la parte de a lo que a veces como arquitectos, si no hacemos todas estas reflexiones, pues nos estamos exponiendo simplemente y poniendo en riesgo finalmente la permanencia de los diferentes habitadores de los espacios. Y por último, la parte de la dimensión del espacio resiliente, que así le llamo yo, en donde, bueno, pues se tiene que entrar con una nueva visión del diseño, donde haya un diseño flexible, dinámico, es decir, la flexibilidad. ¿Cómo puedo yo hacer que un diseño en 15 años pueda transformarse? Porque seguramente van a estar transformarse. ¿Qué tengo que dejar yo? ¿Qué preparaciones o cómo deben ser mis sistemas constructivos o cómo deben de ser los elementos de ventanas, de muros? No sé. Esa es la reflexión que se tendría que estar haciendo en esta parte. Y, por supuesto, su integración a elementos como las energías renovables, la cosecha de agua pluvial, el uso de ecotecnias diversas, disposición y manejo de residuos, etcétera. Adelante. Bueno, entonces la resiliencia se da frente al clima, digamos en términos de un clima normal, ¿sí? Recuerden, normalmente para hacer un diseño bioclimático tomamos los datos normalizados con agua, ¿verdad? Que son promedios de 50 a 60 años y son los que nos sirven para diseñar. Pero ahora con el cambio climático y esta variación, pues tal vez estas formas de diseño tendrían que irse también transformando. Y sería en este sentido para la prevención a los desastres naturales por efectos del cambio climático, para promover el confort ambiental y, por supuesto, para atender el problema de la contaminación ambiental. Adelante. Bueno, el diseño sustentable en sí no se debe considerar como una corriente arquitectónica al estilo de lo que sería el movimiento moderno, el posmodernismo, etcétera. La arquitectura sustentable no de ninguna manera debe ser una corriente arquitectónica per se, ¿no? Sino, digamos, no se trata de que identifiquemos que un edificio es sustentable o no, porque si no caemos en el engaño cotidiano de que alguien que pone un muro verde o una azotea verde pueda decir que tiene un edificio sustentable.
Y eso sabemos, todos los que estamos acá, que está muy lejano de la realidad. Eso no hace a un edificio sustentable. Tendríamos que estar valorando todos los elementos que estarían determinando si un edificio es sustentable o no. Entonces, en ese sentido, sí también es importante hacer esa mención. Adelante. Y bueno, en las etapas de los edificios que incluyen su planeación, su diseño, su construcción, pero la parte, creo que la más importante es la operación y mantenimiento del edificio, porque en esa vida útil que tiene el edificio es donde realmente el edificio se va a manifestar como sustentable o no. Nosotros a lo mejor en un proyecto podemos pensar, sentir que es sustentable, pero en realidad en la operación del edificio es donde se va a estar haciendo manifiesto esto. Adelante. Bueno, de eso de la vida útil del inmueble es la etapa de operación y mantenimiento y es la más importante. Adelante. Bueno, esto por supuesto se han desarrollado algunos proyectos, por ejemplo, ahí en la sección de estudios de posgrado, donde oramos algunos de los que participamos en este grupo de trabajo, se llevó a cabo el diseño de un edificio, un conjunto para el CIESAS Pacífico Sur, que tiene área de investigación, aulas, biblioteca, es en realidad un área importante. Abajo se puede ver ahí una perspectiva de conjunto. Y bueno, fue un edificio que se concibió así. No tiene actualmente algún sello de algún programa específico, pero se han hecho, se han monitoreado algunos elementos, temperaturas, todo lo que se incluye, digamos, dentro de una aplicación, no usa los aires acondicionados, etcétera. Entonces, bueno, porque también esa es otra cuestión, ¿no? De repente, por supuesto que está muy bien todo esto de los programas de certificación, pero digamos que un programa de certificación, certificarnos por algún programa le va a dar oficial y legalmente un plus, digamos, en su valor a una edificación. Pero, pues independientemente de que tenga eso o no, pues las edificaciones tendrían que estarse diseñando así. Hay edificaciones, por ejemplo, el caso concreto ahora de las casas que se van a hacer en Tabasco, que son para pues grupos sociales pues, menos favorecidos, de los menos favorecidos, y pues no, o sea, ahí el problema es incluso más bien la compra de materiales, no, estarse pensando a lo mejor en las certificaciones, pues no sería el punto, pero no, eso implica que no sean sustentables, ¿no? Entonces, también esa es otra parte que sí tendríamos que estar resaltando. Y que sí, efectivamente, esto de las certificaciones de los programas, pues se debe promover porque hay beneficios, ¿no? Adelante. Estas son algunas otras imágenes. Ahí vemos una imagen en la parte superior, la biblioteca, es el terreno donde se construyó. Bueno, ahí abajo ya andan los políticos, ¿no? Cortando canta y otra fotografía por acá. Adelante. Y bueno, ya en la segunda parte van a hablar de este proyecto, el proyecto de las casas bellas, confortables y seguras en Tabasco. Sí, adelante. Y bueno, esto de los programas de certificación, ¿no? Es una pequeña tabla. O sí, que se ve. Pero donde, bueno, aparecen todas algunas de las, digamos, programas de certificación más importantes, hay más, ¿no? Y los diferentes rubros que se abordan. Y yo creo que aquí una reflexión también que es importante hacer es que, bueno, de repente nosotros pensamos que una certificación LEED, por ejemplo, nos va a garantizar que un edificio es sustentable. Por ejemplo, ¿bajo qué criterios se asignan los puntajes que se dan a cada uno de los elementos? Si nosotros vemos, yo he hecho esos análisis en diferentes programas. Ahí tenemos un programa en la CEPI de la ESI Atecamachalco. Damos ahí un curso sobre arquitectura social y sustentabilidad. Y hemos hecho ejercicios
haciendo comparación de los diferentes programas de certificación. Y hemos visto con mucha claridad cómo en algunos programas se califica de manera más alta algunos elementos, en algunos es el agua, en algunos es la energía, no en todos se califica de la misma manera. ¿Y eso qué es lo que nos está indicando? Lo que nos está indicando es cuál es el contexto en el que se está aplicando esa certificación. ¿Sí? Por eso yo tal vez ahí dudaría un poquito de si efectivamente acá nosotros hacemos una certificación LEED. Digo, hay mucha gente que lo hace y tampoco quiero decir que esté mal, pero yo lo digo ahora porque estoy aquí en una universidad, aquí tenemos que decir las cosas que son producto de nuestros estudios que hacemos, ¿no? Entonces, yo sí dudaría que a lo mejor me va a garantizar eso, que en México sea eso. Bueno, les voy a poner nada más un ejemplo así muy, muy sencillo. LEED trabaja en todo el mundo se usa esta certificación, ¿sí? Pero se dio cuenta que efectivamente no respondía de la misma manera su aplicación en un país que en otro. Y algún día, entonces ellos sacaron una convocatoria para formar grupos técnicos a nivel nacional por cada país para que se pudiera ver la problemática local y seguramente su idea era retomar esa problemática local para poder pues, hacer un análisis y ver lo conducente a la transformación o no de su programa para ese país. Supongo que eso fue lo que movió eso. Se hizo esa convocatoria, ahí conocí a muchísima gente. Por ahí nos conocimos, pues todas las gentes que andábamos trabajando en esto. Y después llegó el momento en que el LEED, este programa, pues dijo no, se cancela ya, se acabaron esos grupos. Porque se dieron cuenta que a lo mejor tal vez si ya lo empezaban a hacer de manera local, pues ya iba a haber ciertas controversias o no sé qué pensaron, el asunto es que ya no siguieron adelante y ya no se hizo eso. Sin embargo, ahí nos conocimos muchas personas, personalidades, yo diría, de México, que estábamos trabajando esto y a raíz de eso se fundó una asociación que actualmente está trabajando muy fuerte, se llama Sustentabilidad para México, SUME, y donde bueno, participamos pues muchas personas, incluida la maestra Caroline, ¿verdad? Por ahí estábamos, Darío Ibargüengoitia, que fue el primer presidente, Alicia, que ya estuvo por acá con ustedes, ¿no? Alicia, etcétera. Bueno, entonces, adelante. Los programas de certificación son de buena voluntad, son programas de buena voluntad. O sea, yo quiero que mi edificio sea mejor, pero no hay una obligación del uso de estos programas. Adelante. Estos, bueno, pues ya inician desde 1994, se empiezan a hablar de los primeros programas. Y bueno, a la fecha, pues ya tenemos entre otros, ahí mencionamos el LEED, Reino Unido, guía de energía para viviendas en Canadá, el Green Star de Australia, Casa Clima de Italia, ¿no? También tiene su programa de certificación, etcétera. Adelante. En México, ¿cuáles son los programas que más frecuentemente se abordan para certificar? Pues el LEED, por supuesto. En primer lugar, también está el PCES del Gobierno de la Ciudad de México, que no ha tenido el impacto que tal vez se pensó tuviera, que en noviembre de 2018 se estableció, y hay edificaciones certificadas, pero pues como que no ha tenido el avance suficiente. Y por otro lado, de la CONAVI, criterios e indicadores para desarrollos habitacionales, que también este programa por allá se sacó a la luz en 2000, pero es exclusivo para viviendas. Existe normatividad, leyes, hablemos de las leyes, la fundamental, la primera, la LEGEPA, ¿no? Que es la ley que realmente le dio entrada a toda esta parte ambiental en la legislación mexicana, ¿sí? Y yo pertenecía al Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Semarnat y en alguna ocasión propusimos que se actualizara la ley porque ahí se habla de
ecológico y algo igual a ambiental. Y bueno, pues la verdad es que ecológico es otra cosa, ¿no? Tiene que ver más con la biología. Le decíamos eso y al principio lo tomaron bien, pero después cuando lo llevaron con los abogados dijeron que no, porque se cambiaba una palabra en la ley, jurídicamente, y bueno, total que no quisieron hacer ya ninguna modificación, y a la fecha, bueno, sigue. Pero es la ley más, más importante en nuestro país a nivel federal, de la cual todas las demás emanan, ¿no? Ahí vemos varias más, ¿no? Ley General de Infraestructura. Otra ley es la Ley General de Infraestructura Física Educativa, que es a nivel federal, vivienda, etcétera. Adelante. Otras leyes más, pero que son locales para lo que era el Distrito Federal. Bueno, le dejé así al Distrito Federal porque así se publicaron las leyes. Lo de la Ciudad de México pues es un término realmente muy nuevo, pero las leyes así se publicaron. Adelante. Y bueno, van por niveles, ¿no? Está la ley federal, ¿no? Luego están los reglamentos y luego están las normas, que es ya el último punto y es la parte ya operativa para la aplicación. Y bueno, pues ahí también tenemos normas de energía, todo ahí estoy mencionando algunas de ellas, de algunos otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver calentadores solares, etcétera, etcétera. Adelante. También normas emitidas por Semarnat al respecto de, por ejemplo, Semarnat junto con la Secretaría de Economía sacaron esta norma MX, que más adelante ahorita la vemos. Adelante. Bueno, esto nada más así breve, el organismo que rige la construcción de escuelas, que ahora con esto del sismo hubo dos géneros de edificios que se vieron más afectados, que fueron las viviendas y las escuelas, ¿no? Se dio por ahí ya la noticia que se van a invertir cerca de 20,000 millones de pesos en la reconstrucción de escuelas, algunas totales y otras en reconstrucción, etcétera. Entonces, pues es un gran volumen de escuelas y también de inversión que se va a hacer. El INIFED es el organismo que, lo que antes era el CAPSE, ahora es el INIFED, que se dedica a normar y controlar, digamos, la diseño, construcción de escuelas a nivel federal, desde el sector público. Y tiene una ley, esa ley de infraestructura física educativa tuvo una modificación artículo 11, en donde se incluye que todos los espacios educativos deberían de ser con aplicación de tecnologías sustentables, que tenían que atender la cuestión de los desastres, que tenía que verse la parte social y cultural de los diversos grupos a los cuales se fuera. Todo eso está ahí en el artículo 11. Ahí estuvimos trabajando, nos tomaron como referencia para el dictamen técnico, adelante, para el dictamen técnico, para hacer esa modificación, un trabajo que presentamos en un congreso en Guanajuato que nos invitaron y bueno, lo tomaron como referencia el trabajo nuestro y el de dos, me parece, no recuerdo, pero bueno, ahí están. Y esto es importante porque, bueno, por un lado está la parte, esta es una ley, pero para su aplicación pues tendrá que irse bajando a reglamentos y finalmente a normas. Y yo creo que hay muchas cosas que están en leyes, algunas reglamentadas, pero sí falta mucho en normas. Desde mi punto de vista. Se estuvo trabajando, antes de pasar a esta parte, se estuvo trabajando en la elaboración de normas para escuelas sustentables, así se le llamaba, pero bueno, pues ahora con todos estos asuntos que hay otras prioridades, pues ya se quedó ahí parado eso. Pero yo confío en que si se retoma esto de una norma para hacer ya la aplicación práctica concreta en proyectos de esta Ley General de Infraestructura Física Educativa, pues se podrá avanzar un poco más en este género de edificios. Adelante.
Y bueno, se está trabajando ya, esto por último, se está trabajando sobre algunos criterios de sustentabilidad para viviendas rurales. Ahí algunos, ahorita hemos estado trabajando esto. El proyecto es muy grande, se están haciendo las viviendas, se está trabajando esta otra parte. Y bueno, adelante. ¿Qué incluyen esos criterios que se están haciendo? Porque lo que existe ahorita como normatividad en CONAVI es básicamente para vivienda, pero más bien vivienda de tipo urbano. Pero para la vivienda rural, que sí tiene sus particularidades, entonces tendrían que estar haciendo otro tipo de apreciaciones. ¿Qué se está tomando en cuenta en este trabajo que se está desarrollando? Prioridad regional, suelo y movilidad. 2, riesgo y vulnerabilidad. 3, responsabilidad social. Vamos. 4, energía. 5, agua. 6, materiales y recursos. 7, diseño, es decir, calidad ambiental. Y 8, residuos y contaminación. Y si se fijan ustedes, en realidad, tampoco de un programa a otro no están inventando el hilo negro. O sea, en realidad son más o menos los mismos apartados que se abordan. Aquí el asunto es ¿a qué le tenemos que dar más prioridad? ¿Qué son las cosas a las que va a responder esa norma o ese programa o de lo que se trate? Y el éxito de ese programa o de esa norma estará en la medida en que efectivamente se pueda llevar esa realidad, ese contexto, tanto de los géneros de edificios como si es a nivel nacional, si es en una zona rural, por ejemplo, llevarlo a esa normatividad o a esos criterios en principio. Y así en todos los programas. Yo creo que porque si ustedes se fijan, pues tampoco digan, bueno, pues que incluye muchas cosas que sí, pero por ejemplo, en un programa, ¿qué valoran más? ¿Cuál de estos sectores valoran más? ¿Cuál de estos apartados valoran? ¿Cuál deberíamos de valorar más para? Ese es ahorita el trabajo que se está desarrollando, esa discusión, para poder manejar los indicadores más adecuados. Adelante. Y por último, bueno, esto de la arquitectura resiliente y sustentable. Yo al respecto hago la siguiente reflexión: en la normatividad, incorporando a la reglamentación existente, no hay, o sea, que sea obligatorio, porque mientras no sea obligatorio la aplicación, pues todo es de buena voluntad, es volitivo y bueno, pues sí lo quiero hacer, lo hago. Y de otra manera creo que si no se avanza en esto de poder ir haciendo obligatoria esa normatividad, creo que sería el punto donde se tendría que estar pues incidiendo y avanzando más respecto a la normatividad y legislación existente. O sea, en México creo que tenemos bastante legislación y normatividad. El asunto es su aplicación y eso tendríamos que estarlo viendo por el lado de que sea cada vez más obligatorio y que se vaya incluyendo incluso pues a los mismos reglamentos de construcción, a las mismas normas técnicas de construcción, y que no queden, bueno, pues simplemente bueno, si lo quiero hacer o no lo quiero. Adelante. Bueno, alguna de la literatura técnica que se está, que se puede consultar, hay mucho más, ¿no? Adelante. Y bueno, es todo de mi parte. Gracias. Sí. Ok. Y tenemos, por ejemplo, ahí la parte, la parte de la prioridad regional, suelo y movilidad, se refiere a la selección del sitio, control de emisiones, conectividad, densidad, transporte público, respeto del hábitat local, escorrentías, riesgo y vulnerabilidad de origen natural, socionaturales, antropogénicos, responsabilidad social, selección del sitio, control de la erosión, conectividad, transporte público, densidad, respeto del hábitat local. Como ven, por ejemplo, hay algunos que aparentemente se repiten, no es que se repitan, sino que son transversales. Entonces, adelante. Tal vez haya indicadores que se vayan aplicando para cada
apartado. La parte de la energía referente a los electrodomésticos, iluminación, calefacción o acondicionamiento, ¿no? En general, condiciones bioclimáticas, envolvente, agua, descargas, tratamiento, purificación o desinfección, materiales y recursos, materiales de tipo regional, que para el aspecto de la vivienda rural es fundamental, la parte de los materiales de la región, el bajo impacto ambiental, la toxicidad, el mantenimiento, la salud interna, confort. Adelante. Y luego la parte del diseño, o sea, la calidad ambiental, que estamos ahí incluyendo el confort térmico, el confort lumínico, el confort acústico, la calidad del aire interior, la calidad psicológica del espacio, ¿no? Y bueno, ahí en últimas sesiones platicábamos de la parte también cultural y social que tendría que estarse incluyendo acá. Y luego, porque es fundamental en las áreas rurales, ya que pues es totalmente diferente, digamos, una parte de montaña que una parte de costa en áreas rurales, ¿no? Por ejemplo, en cultura y todo esto, y eso tiene que responder, por supuesto, y tiene que incluirse también. Y la parte, por último, los residuos y contaminación durante la obra, durante la operación y durante la vida útil del edificio, ¿no? O sea, cómo se va a tratar y a disponer de todos los residuos que se generan en ese caso, pues en las viviendas. Así es. Gracias. Bueno, yo sí, doctor, anotado usted aquí, definitivamente lo que vamos a ver a continuación, pues son dos prototipos de vivienda que en cierto modo yo le llamo experimentales, que sin embargo para su creación tuvimos que revisar mucho la normatividad básica de la región. Obviamente vamos en busca de la certificación también, una vez consolidada la vivienda. A lo mejor el paso siguiente sería hacia esa certificación. Menciona usted que este tipo de programas de certificación sustentable son voluntarios. La pregunta sería, en este caso de Casas Bellas, ¿qué seguimiento tendría que dar? Sí, bueno, me refiero a que son voluntarias en el sentido de que no se marca en un reglamento de construcción. Lo oficial, todo lo que aparece en un reglamento de construcción, eso es lo que es obligatorio. Todo lo que no está en un reglamento de construcción, pues ya es en ese sentido voluntario. Ahora, lo que sí es cierto es que si nosotros se está promoviendo ahora la construcción, ya se hicieron 2 prototipos, se está justamente en esa etapa de monitoreo, de evaluación, para hacer las mejoras que corresponda hacerse, y que sí, efectivamente se estará tratando de que lo que nos garantiza una certificación es como un estándar de cierta, vamos a decir, calidad, ¿sí? Calidad, que haya más homogeneidad también, ¿sí? Que no haya diferencias entre, no exactas, porque tampoco puede ser así, pero que estén dentro de ciertos límites de un prototipo a otro o a la X casas que se hagan, ¿no? Entonces, sí nos va a garantizar eso, y lo que tendríamos nosotros que estar haciendo sería estar buscando, bueno, en principio, el trabajo con la comunidad, por un lado, pero después, bueno, las instancias que correspondan. En este caso, pues tendría que ser Semarnat, tendría que ser CONAVI, tendría que ser algún organismo estatal que finalmente, pues ellos podrían ser como, digamos, los encargados, no técnicamente a lo mejor, pero sí que darían un respaldo oficial a este tipo de certificación. Y que por supuesto, yo no estoy diciendo que no sea necesario, creo que sí es necesario. Nada más lo que yo sí dejaba claro es que son voluntarios, porque no están incluidos. Aquí lo mejor sería que se incluyeran en los reglamentos de construcción. Ese es como el sueño dorado, ¿no? Que se incluyan en un reglamento de construcción. No están incluidos, bueno, el que existan es muy bueno,
por supuesto. Que tenemos que trabajar por ello, tenemos que trabajar. Que se tengan que seguir haciendo y desarrollando, y en este caso para la vivienda rural, que se haga perfecto, porque no está hecho. Son cosas que no están hechas. Entonces, nada más era el comentario. No sé si… Gracias. Claro. Claro que sí. Gracias. Insisto, en este camino estamos, de alguna manera, en esa búsqueda de la certificación. Estamos, de alguna manera, haciendo las gestiones iniciales para, en algún momento, y finalmente, llegar a esa certificación. Gracias. Gracias, doctor. Solamente como comentario, me gustó mucho su ponencia, su conferencia magistral. Coincido con usted respecto a los criterios que tenemos que tomar en cuenta como arquitectos, como personas que hacemos la proyección de espacios habitables en las dimensiones que usted está proponiendo, y coincido en que la normatividad que tenemos, si bien es sugerencia, si bien es voluntaria, debería ser ya en forma obligatoria para que podamos hacer mejores edificaciones, nosotros que estamos en la industria de la construcción, alejarnos de la especulación inmobiliaria, como el ejemplo que usted dio en Veracruz, y ese tipo de cosas que más que ayudar están entorpeciendo, bueno, todo este panorama que actualmente existe. Y por otra parte, me gustó mucho los criterios que están manejando, se parecen mucho a lo que maneja LEED en ciertas cosas, pero es a la mexicana, es la tropicalización, se puede decir, sobre lo que es lo que a nosotros, en nuestro medio, en nuestro clima, es lo que se necesita. Y bueno, para culminar, pues le agradezco su conferencia magistral, creo que aprendí mucho y bueno, sería todo. Gracias. Bueno, pues yo ya nada más por último, yo sí quiero agradecer mucho, este es también mi alma mater. Yo estudié aquí 7 años, 3 años de la maestría, 4 años del doctorado. Me siento en casa, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco que me hayan escuchado. Bueno. Buenas tardes. Bueno, nosotros venimos a presentarles nuestro proyecto que estamos trabajando en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 2 municipios, Cunduacán y Comalcalco, y este proyecto nosotros lo hemos denominado Casas Bellas, Seguras y Confortables. En nuestro proyecto son 3 ejes, como comentaba el doctor, que nosotros estamos desarrollando: la parte social, lo que son criterios de medio ambiente y cuestiones económicas. En la parte social, desarrollamos diferentes trabajos de talleres de participación, talleres con unas comunidades que están transmitiendo todos estos trabajos que estamos realizando, y para poder trabajar con ellos y que ellos a final de cuentas son los que desarrollan estos proyectos, son los que el día de mañana van a edificar este tipo de vivienda. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida, con los mejores materiales propios de la región. Y para esta sección, que es de medio ambiente, estuvimos analizando, investigando también trabajos que se desarrollaban, materiales que son de la zona, platicando con comunidades en estos talleres sobre estos trabajos que se van a desarrollar. Descubrimos que en las 2 comunidades no cuentan, solamente cuentan con luz, no cuentan con ningún sistema de drenaje. Entonces tuvimos que implementar otro tipo de trabajo. Para poder desarrollar nuestra vivienda, obvio nos basamos primeramente en un estudio, en diferentes laboratorios, para ver el tipo de material con el que podíamos trabajar. Y en cuestiones económicas, vimos, platicando en estos talleres con la comunidad, desde ver su desarrollo económico, a qué se dedicaban, y ver que la vivienda fuera una vivienda a bajo costo para que todas las familias de escasos recursos pudieran acceder a este tipo de vivienda.
para que el día de mañana pueda lograrse esta certificación de buena voluntad, tuvimos que acercarnos a Semarnat, a diferentes instituciones, diferentes instancias, para que fuera nuestro proyecto reconocido. Estuvimos trabajando estuvimos ingresando, nuestro proyecto en diferentes concursos, como el Lafarge-Holcim, en donde fue reconocido nuestro trabajo, y parte fundamental también es este respeto hacia lo que es el paisaje cultural, el paisaje de la zona de cada uno de los municipios. Primeramente lo que desarrollamos fue un trabajo con la comunidad. Comentando en el equipo de trabajo decíamos, no podemos nosotros hacer propiamente, diríamos nosotros, no podemos echar una línea sin antes platicar con la gente, sin saber cómo vivía la gente, ¿no? Entonces este fue nuestro primer contacto con la comunidad de los dos municipios. Estos dos municipios son Cunduacán y Comalcalco, y fue nuestro primer encuentro con ellos, ¿no? Desde decirle, venimos a hacerle una propuesta, pero primero necesitamos saber cómo viven, de qué viven, cuántos son en su familia, cómo es su clima y qué espacios, ¿no? Con qué espacios cuenta su vivienda. Se realizaron diferentes talleres y partes de esta participación que se hacía, fue una participación muy activa. Les hicimos diferentes preguntas de que si ellos consideraban su participación sí era importante, ¿no? Y de los demás integrantes de su familia, si estarían dispuestos a trabajar en este trabajo que nosotros decíamos tiene que ser en equipo, y preguntarles si estarían dispuestos a trabajar a favor de esta comunidad, a favor de no solamente su familia, sino de todas las familias del municipio. Preguntarles qué espacios integran su vivienda. ¿Por qué? Porque curiosamente no son los mismos espacios que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México, sino ellos viven y tienen otra forma, ¿no? Ellos viven de otra manera. Y las actividades que realizan, actividades económicas, todo esto nos llevó a trabajar y realizar una propuesta de vivienda. Esta propuesta de vivienda siempre se trabajó con la comunidad. Nosotros generábamos nuestra propuesta y se realizaba una exposición ante la comunidad. Esta exposición ante la comunidad nos daba un diálogo con ellos, participación. Nos decían, simplemente había espacios, curiosamente, que nos decían no estamos de acuerdo, o curiosamente dentro del equipo de trabajo que en un momento llega el arquitecto Ricardo Caffarella, una señora comentaba, es que necesitamos un fogón, es parte importante para nuestra vivienda un fogón. Curiosamente el arquitecto Ricardo Caffarella voltea y dice, ¿qué es un fogón? Vengo de Italia, explíquenme qué es un fogón, no sé. Y la gente curiosamente se empezó a reír y le tuvieron que explicar qué era ese espacio. Cuando recorremos estos espacios decimos es que curiosamente así es como vivimos, ¿no? Y para nosotros es importante ese espacio. Esto nos daba un diálogo y participación con la gente, así que nuestro proyecto fue un proyecto integral, un proyecto en donde la comunidad participaba y se daba esta retroalimentación, ¿no? Regresábamos al poco tiempo con todas estas observaciones que nos hacía la comunidad y finalmente llegamos a proponerles a la vivienda ante la comunidad. Ya llevamos los planos, una maqueta para que la gente lo pudiera comprender. Pero curiosamente, en la primera visita que hicimos, les pedimos a la comunidad que nos dejaran visitar sus viviendas, que queríamos saber cómo era su vivienda, ¿no? No sabíamos. Le daba risa a la gente porque decía, pues es una vivienda común y corriente, ¿no? Digo, no, para nosotros no, porque nosotros no vivimos en Tabasco, nosotros no vivimos en Comalcalco, ¿no? Y fuimos a visitar estas viviendas y descubrimos todos sus espacios, ¿no? Descubrimos estos pórticos, descubrimos que la mayoría de sus viviendas son
viviendas de muy escasos recursos, con materiales en madera, y tenían estos espacios, diríamos nosotros, estos cuartos redondos, en donde ellos desarrollan todas sus actividades. Hamacas, para ellos era muy importante colocar estas hamacas, ¿no? Curiosamente, platicando con la comunidad en estos talleres, se sorprendían porque ellos pensaban que nosotros como arquitectos íbamos a llegar con la propuesta de vivienda. No. Y le decía, no, primero tenga que platicarme usted cómo vive. Entonces se reía, ¿no? Le digo, bueno, si quiere que yo le entregue una propuesta de vivienda, le aviso, voy a colocar una chimenea. ¿Pero por qué chimenea? Pues porque en mi pueblo, yo que soy de Hidalgo, pues hace mucho frío. Entonces yo pondré una chimenea. Se reían, decían, no, jamás pongo una chimenea. Dígame cómo vive para yo poderle hacer esa propuesta, ¿no? Entonces, empezamos, cuando fuimos a comentarle esto a la gente, levantaron la mano, curiosamente las mujeres son las primeras que levantan la mano y dicen una cocina grande, un fogón, aquí es donde le explicaron curiosamente al arquitecto italiano qué era un fogón, ¿no? A ver, un espacio donde jueguen los niños, porque también parte importante es que los niños nos digan cómo querían su espacio, ¿no? Querían espacios para jugar, ¿no? Y al final yo le digo en estos talleres a los hombres, aguas, si no hablan los hombres, va a ser una vivienda de mujeres, así que hablen. Alza la mano uno y dice, yo quiero un espacio donde esté, que cuando yo regrese de trabajar ponga una hamaca y tome mi cerveza, espacio para hamaca y cerveza. Entonces, porque para ellos es importante. Después de trabajar, llego a la hamaca. La comida la hacen en el fogón que está afuera de la vivienda y también el baño. Hablamos de que no tienen instalaciones. Existe una letrina, por ahí vamos a ver alguna foto. La letrina cubierta simplemente con una tela, con un trapo. Ahí hacen sus actividades, ahí se bañan. Entonces, esto de alguna manera tuvimos que retomarlo para generar la propuesta. Decían algunos de los vecinos en las entrevistas, decían, ¿y nos van a hacer una casa de material? ¿Material? Le llaman material al hacerla de tabique de concreto. De alguna manera, si hablamos de la sustentabilidad, si hablamos de los ecosistemas, de alguna manera tenemos que tomar en cuenta el modo de vida actual y cómo construyen su vivienda. Ya no le vamos a hacer la vivienda de madera, pero sí tuvimos que estudiar los materiales de la zona para implementar el sistema constructivo de una casa, como decía algún vecino, buena, bonita y barata. Descubrimos al igual espacios exteriores. Platicando con ellos les decían, bueno, ¿y de qué viven? ¿No? Nosotros sembramos, vamos a sembrar en otros espacios, pero curiosamente también en nuestras viviendas sembramos y aparte tenemos animales. Cuando le preguntamos a la gente, a ver, ¿cuánto mide su predio? Pues un predio normal, la gente nos decía, es que mi vivienda, mi predio está chiquito, arquitecta. ¿Qué chiquito? Aquí en la Ciudad de México son de 7x15, de 8x10, tiene una medida. ¿Cuál es su medida de su predio? El mío está chiquito, tiene 25x25, pero hay más grandes de 50x50. O sea, para ellos hay que dimensionar, tuvimos que entender esta parte de cómo vivían. Y para ellos viven afuera, ¿no? Entonces, también tuvimos que analizar estos espacios exteriores. Visitamos cada una de las dos viviendas, vivienda en Comalcalco y vivienda en Cunduacán. En Comalcalco, igual nos encontramos este tipo de vivienda con su fogón afuera, está del lado derecho, la parte de abajo, y su vivienda está en un lado, del otro lado está el fogón, y es parte importante y parte principal de estos espacios, ¿no? Este es el fogón. El arquitecto italiano estaba feliz de la vida porque ya había conocido un fogón, no los conocía, pero en la foto que tienen ahí se dan cuenta que hay un sillón. El sillón está afuera. El sillón no está dentro de su vivienda, está afuera,
porque viven afuera. Entonces, nosotros decíamos, es que está la vivienda y están estos pórticos. Tenemos que implementar en nuestro proyecto estos pórticos. Hasta no poder entender y analizar esto, nosotros no hicimos ningún tipo de propuesta, ¿no? Hasta no saber cómo vivían. Y fue una retroalimentación. ¿Por qué comentan que mi terreno es chiquito, de 25 por 25? Porque, insisto, viven en ese cuarto redondo y el pórtico. Sin embargo, también hay que mencionar que la gente vive del cultivo del cacao y además de la crianza de sus animales. Curiosamente, le dan más importancia a estas actividades que a la vida interna, a la vida familiar. Entonces, lo que hacen de alguna manera es dejar el espacio para el criadero de animales y finalmente para el secado, ya lo vamos a ver más adelante, el secado del cacao. La gente se dedica al cultivo de cacao, cosechan el cacao y se lo llevan a su vivienda. Necesitan el área para el secado de vivienda. Una de las actitudes básicas que pudimos ver es que en algunos casos, o en la mayoría, el área libre al frente es donde tienen el secado del cacao. ¿Por qué al frente? Bueno, pues es que si lo pongo en la parte, decía yo, atrás tienen mucho terreno. Es que si lo pongo atrás, arquitecto, llega el vandalismo en la noche y se los lleva. Si pongo mis animales allá atrás, también en la mañana ya no aparecen. Entonces, todos esos aspectos, porque además están cercados los terrenos, no están bardeados, están cercados. Entonces, de alguna manera la gente cuida su modus vivendus. Después de conocer estas viviendas, su forma de vida, platicar con ellos, hacíamos esta retroalimentación de trabajo con la comunidad y presentamos este proyecto. Parte fundamental de nuestro proyecto fue la misma comunidad. Dentro de los dos municipios, Cunduacán y Comalcalco, hay un equipo de trabajo atrás que es la gente que nos apoya. Dentro del municipio de Cunduacán y Comalcalco hay alrededor de 20 personas en cada uno de ellos que hacían la labor ya más estadística, platicar con la gente, cuántos viven en su familia, cuántos son, y entre ellos mismos decidieron qué familias iban a ser beneficiadas. ¿Por qué? Porque la solicitud que nosotros tenemos son 500 viviendas para Cunduacán y 500 viviendas para Comalcalco. Entonces les dejamos a que entre ellos pudieran decidir, ¿no? Y en la parte de proyecto, esta parte es esencial porque nosotros hicimos un trabajo multidisciplinario, intradisciplinario, fueron diferentes instituciones las que trabajaron. La UNAM trabajó el Instituto Politécnico Nacional, trabajó la UAM, trabajó el INCRIM. ¿Qué hizo la Universidad Nacional? Nosotros, ya comentaban, somos profesores de la facultad, entonces en la materia de extensión universitaria trabajamos temas reales. Entonces invitamos a los alumnos que quisieran trabajar este tema, desarrollando el trabajo de diseño, ¿no? Estas premisas de diseño. Entonces muchos de ellos estuvieron muy entusiasmados y trabajaron, ¿no? Entonces hacíamos esta labor de nosotros ir con la comunidad, veníamos y le transmitíamos esto a los alumnos, ¿no? Se desarrolló la propuesta en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional en el área de posgrado con la doctora Leida, viendo el Politécnico trabajaba lo que es la parte de riesgos y vulnerabilidad, y nosotros en la parte ya de concepción y diseño comentábamos con los alumnos todos estos espacios, todo lo que nos transmitía la comunidad. Llegamos a una propuesta muy, muy sencilla, pero curiosamente, platicando la primera vez con la comunidad, nosotros decíamos, le preguntábamos y decían, su vivienda la quieren de material, para ellos eso es una vivienda, la que tenga tabique y tenga una losa. Ellos mismos aceptaban, curiosamente, ellos aceptaban que hacía mucho calor
y que no servía y que les daba, se les caía el aplanado, la pintura no servía, pero para ellos era un gran progreso el decir que ya tenían su vivienda material. Cuando regresamos y platicamos en el equipo, decíamos lo difícil va a ser que nos acepten otro tipo de material, en este caso tierra, porque las viviendas están realizadas a base de tierra. Y con los alumnos trabajamos estas premisas de diseño, llegamos a una propuesta de vivienda en donde propiamente la vivienda junto con los pórticos, junto con el pórtico en cada uno de los lados, llegan casi a 100 metros cuadrados, más de 90, 95 y cacho. Pero lo importante aquí decíamos es el material. Decíamos, para que la comunidad nos llegue a aceptar que va a ser una vivienda de tierra, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Dentro de estas premisas, comentando con los alumnos, decíamos, tenemos que implementar algún tipo de instalación. Platicando con la comunidad nos decían que tenían fosas sépticas, letrinas, y lo que nosotros implementamos fue IMOF, biodigestor, para trabajar estos materiales. Y bueno, estos ya son los trabajos. Comentaba ahorita el arquitecto que ellos viven del cacao. Entonces, lo que nosotros implementamos en la propuesta es un pórtico, es la parte techada que se ve aquí, que es como este mezanín, en donde nosotros lo implementamos en el diseño arquitectónico. Platicando con la gente nos decía, es que nos conviene a nosotros que en la propuesta de vivienda incluyan esa parte. ¿Por qué? Porque podemos ganar más dinero, nos pueden dar hasta el doble si nosotros secamos el cacao. Le pedimos a la misma comunidad que nos explicaran el proceso, a lo mejor pensamos que iba a ser un proceso muy complicado, ¿no? Y no, cuando vamos a la vivienda, su gran proceso complicado es exponerlo simplemente a una losa de concreto y ahí se seca. Por lo mismo caliente del concreto, ese es su proceso de secado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue en el diseño implementar este pórtico, implementar este mezanín para que ahí colocaran este cacao, tuviera obvio ventilación y pudiera secarse. Bien, nada más vemos la planta de alguna manera, no necesariamente podemos hablar que es una planta tipo que se va a repetir 500 veces. Y esto lo vemos en los dos prototipos, en las dos viviendas que ya se están terminando. Digo que no es básicamente el partido arquitectónico, pero no necesariamente que se repita igual 500 veces. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera, así como hablamos de que el porticado circunda toda la vivienda con un área posterior para actividades complementarias de la vivienda, lavado, tendido, juego de los niños, que puede también suceder en el mismo pórtico donde ya de alguna manera se está, aunque la casa no está terminada, ya empiezan a colocar sus hamacas. Sí, en uno de los casos, de alguna manera, regresas a la planta, en algunos de los casos no se creó el porticado en los 4 puntos cardinales, sino como mi familia es un poco mayor, lo que hicieron fue crecer el área y quitar una parte en la colindancia, quitar el pórtico. En el caso de la división de las 2 recámaras, de alguna manera se va a hacer un muro divisorio simplemente para que, según las necesidades del vecino, puedan crecer o reducir la vivienda, ¿sí? Otra cosa significativa de alguna manera es que lo que es el tapanco es de madera, a base de madera de coco, que incluso de alguna manera lo descubrimos en la región. Es más barato llevar la madera de pino, que no existe en la zona,
que nos mostraron que de alguna manera es más barato conseguir las vigas de coco en la zona y nos abarató considerablemente el costo. Y otra virtud que tiene esto es que la estructura de la cubierta es desarmable. Esto, si hablamos en la Ciudad de México de este pie de casa y vivienda progresiva, va a tener esa virtud que en determinado momento, cuando la familia crezca, y sucede cuando el hijo se casa y se quiere su cuarto abajo, se puede desarmar el mezanín, la cubierta, perdón, y crecer hasta un segundo nivel. La cimentación está considerada para que la vivienda pueda crecer a un segundo nivel. Otro dato significativo es que de alguna manera toda la cubierta está anclada al piso. Se puso una estructura metálica que en donde de alguna manera toda la carga de la cubierta baja hacia estas vigas también metálicas y se crea un cincho alrededor de esta plataforma de desplante, se crea un cincho a todo alrededor que recibe toda esta carga. Esto de alguna manera nos permitió no anclar columnas hacia la cimentación. Ya parte importante para nosotros fue esta asociación, estos vecinos que fueron los organizadores y los que nos mandaron llamar para hacer este proyecto, porque ellos iban transmitiéndolo a los demás vecinos, ¿no? O sea, son 500 beneficiarios y ahorita va creciendo la lista, y cada uno con su equipo de trabajo, tanto en Cunduacán como el Comalcalco, empiezan a hacer este trabajo, ¿no? Empiezan a desarrollar esta transmisión, ¿no? La gente al principio no creía, al principio nos decía, cuando llegamos ya con nuestra propuesta y le empezamos a decir que es de tierra, primeramente nos dijeron no, porque eso es para pobres, la vivienda de tierra es para pobres, pero curiosamente platicando con ellos en estos talleres, la gente al final un señor levanta la mano y nos dice, a ver, nos está pidiendo que regresemos a las viviendas que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, sí, y lo único que hizo fue preguntarle, a ver, ¿usted vivió y conoció esa vivienda? Sí, ¿cuál es más fresca? La de material, la que usted le llama material, o la de tierra, la de su abuelo. No, pues es más fresca la de tierra. ¿Y cuál es más fácil de reparar? ¿La de material o la de tierra? No, pues la de tierra. ¿Cuál le sale más barata? La de tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Fue la única manera en que lograran asimilar que nosotros lo que les traíamos era una propuesta diferente, sí, de otro material, pero a la hora de presentarles cómo iba a quedar, de decirles, de presentarles algunas diapositivas, en donde curiosamente le decíamos a la gente, es que ustedes no saben qué es lo que tienen, se los vamos a presentar. Le hicimos una presentación a la comunidad en donde le decimos en Europa, en Francia, en Italia, una vivienda de adobe es una vivienda para ricos. Y la gente se reía. ¿Cómo que una vivienda para ricos es de tierra? Sí, es de tierra. Ellos ahorita les enseñamos fotos en donde ya hay viviendas, complejos, en donde ya todos son de tierra. Entonces la gente se sorprendía y decía, ¿es cierto? O sea, realmente la de tierra, es la que ahorita es para la gente de dinero, sí. Fue la única forma en que más o menos lograran aceptarnos y decir adelante, bueno, vamos a experimentar, vamos a ver si es cierto lo que ustedes nos dicen, ¿no? Dentro de estas pláticas y diálogos que teníamos con la gente, yo les preguntaba, bueno, ¿están dispuestos a trabajar en lo que nosotros conocemos como tequios? En donde yo hago mi vivienda, pero también construyo la del vecino. Levantan la mano una de las señoras y dice, bueno, aparte de vivienda, ¿puede construir o nos pueden hacer una propuesta de un espacio para que convivan nuestros hijos? Porque como la mayoría de las viviendas son en zonas rurales,
Entonces decían, para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos, aquí no hay parques, aquí no hay un jardín, aquí no hay un centro social, ¿ustedes podrían diseñar esto? Les decimos, sí, les podemos hacer una propuesta siempre y cuando ustedes estén dispuestos a trabajar en ella, a desarrollarla en conjunto, a construirla en conjunto y que ustedes mismos, nosotros les vamos a explicar cómo darle mantenimiento, que es muy sencillo, que es muy simple, pero estaríamos dispuestos a ofrecerles algo siempre y cuando ustedes lleven y den mantenimiento a estas viviendas, ¿no? También a este centro social. Y esta parte es la que estamos trabajando, ¿no? Igual con alumnos de aquí de la facultad, apoyándonos con el área de posgrado del Politécnico para hacer nosotros le llamamos este centro lúdico, ¿no? Este centro donde la misma comunidad dice es que queremos un espacio donde nos podamos reunir y platicar nuestros problemas que tenemos entre nosotros mismos, guarderías para los niños, un lugar donde puedan jugar, un lugar donde puedan platicar los niños, ¿no? Y bueno, con esto se da curiosamente esta plática con la comunidad y terminamos, al final terminamos diciendo, bueno, ¿estarían dispuestos a trabajar con nosotros en la tierra? ¿Estarían ustedes dispuestos ahora sí que literalmente a jugársela con nosotros? Y sí, curiosamente la comunidad estas dos familias beneficiadas, sin tener nada que perder, dicen, desmontamos nuestra vivienda y vamos a hacerla, ustedes nos explican cómo hacerlo. Primeramente tuvimos que hacer este trabajo también importante con la UAM, que son trabajos de laboratorio para ver el material, cuáles eran las proporciones de material y demás, pero la comunidad fue la que trabajó con nosotros. Estos bloques que hacíamos, lo hacíamos con la gente, ¿no? Y así fue como poco a poco se empezó a trabajar con la comunidad, ¿no? Que a final de cuentas era lo que buscábamos nosotros, ¿no? Eso es todo, no sé si tengan alguna, sí, nada más, duda. Finalmente aclarar que de alguna manera se está trabajando con bloque de tierra comprimida, no es adobe, sino es ya más adelante veremos lo que es el bloque de tierra comprimida. Por eso se menciona mucho que es vivienda de tierra, no es de adobe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me parece una buena presentación la que han hecho. Una pregunta con referente a la situación, no tanto constructiva de las casas, sino a la relación social que tiene que ver con que las personas no aceptaran la idea de que una casa de tierra es mejor que una de material. Les preguntaron cuánto ganaban. En relación a eso, supongo yo que estas personas pensaban que una casa de material era como un lujo, ¿no? Lo que hicimos en estos talleres era igual preguntarles, ¿no? De qué vivían, y curiosamente es a donde nos dice que la mayoría vive de la cosecha del cacao. Y nos empiezan a decir es que nos pagan 50 pesos, pero si es que los secamos nos salen, o sea, nos pagan más, nos pagan 100, nos pagan el doble, ¿no? Ahí es cuando decimos, bueno, dentro de nuestra premisa de diseño tenemos que incorporar el trabajo de ellos. Curiosamente nosotros les decíamos, a ver, ¿cómo es posible que ustedes no puedan acceder a una vivienda? Si hemos visto y hemos recorrido Cundocan y Comalcalco y sí hay estas famosas casas Jara, casas Geo y demás, pero ¿por qué ustedes no han entrado a este trabajo, no? Y decían, es que sí tenemos, arquitecta, o sea, sí tenemos casas, entonces ¿por qué no las habitan? Es que usted no sabe, arquitecta, que en las casitas que nos construyen son de 3x3, de 4x4, ¿y por qué no la habitan? Pues porque ahí viven los puercos. O sea, nosotros no, porque es inhabitable. O sea, aquí hace mucho calor, aquí hace mucha humedad y eso la gente nunca lo ve. Por eso se sorprendían cuando hacíamos estos talleres y les decíamos, queremos saber cómo viven. No podemos hacer un proyecto si no sabemos cómo viven, ¿no? Entonces, al final decían, es que sí hay vivienda, o sea, sí están estos
viviendas en masa de casas geo, pero nosotros no las queremos porque nos han producido, las ocupamos solamente para meter a los puercos, para meter a las gallinas, para meter el cacao, pero no para vivir nosotros. Fuimos a una en donde, como sus predios son grandes, tenían esa vivienda y exactamente a un costado tenían su vivienda de madera. Ellos vivían en la vivienda de madera y los puercos vivían en las casas. Y decían, es que a nosotros esas casas no nos funcionan, Arqui. Entonces, sí, parte fundamental fue saber de cuánto eran sus ingresos, de qué vivían, para que nosotros pudiéramos incluirlos en nuestros permisos de diseño. O sea, ya estamos acostumbrados a vivir en la casa de madera y los animales son los que me dan de comer. Si lo dejo al aire libre, vienen las lluvias, se enferman, se mueren y es un ingreso menos para mí. Además, pues del interior, el clima que tengo allá adentro. Hoy, de alguna manera, pudimos ver cómo, aun cuando la vivienda no está terminada, insisto, ya tienen sus hamacas y de alguna manera ya por la tarde están descansando en la hamaca ya dentro del interior de la vivienda. Cosa que en las viviendas de tabique que pudimos ver, la gente está en el pórtico, la gente está afuera, ponen sus hamacas allá afuera. Entonces, de alguna manera, este es un logro en este proyecto de vivienda cuando hablamos de dar respuesta al modo de vida actual. Perdón, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero. Sí quisiera hacer una anotación muy puntual en el sentido del modus vivendi, ¿no? El hecho de que ellos vivan fuera de la vivienda, que hagan no significa que es como juzgar, ¿no? El hecho de o hacer puntual el hecho de que no vivan al interior de la vivienda, sus actividades principales. Yo soy de Hidalgo y allá las faenas son muy comunes en cuanto a, son como las tandas, hoy arreglamos el camino, mañana arreglamos la casa del vecino, así se trabaja en provincia, de lo cual me siento muy orgulloso. Y yo creo que es promover un poco eso, ¿no? Si las personas desean estar afuera, yo creo que es muy importante para ellos la convivencia, el trabajar en equipo, y es muy puntual eso. El que estén adentro y no es olvidar, simplemente es su forma de vida, el trabajar el cacao, para ellos es esa comuna, pero familiar. El que los niños deseen tener un espacio, para ellos es importante, aquí en la ciudad nos olvidamos de eso, vivimos totalmente ajenos. Mi esposa, mi hijo, todos vivimos cada quien su actividad, médico, yo. Entonces nos olvidamos, ¿y qué hacemos ahora nosotros, todos los que vivimos en la Ciudad de México, en las urbes? Nuestro lugar principal es la cocina, llegar, cenar e ir a dormir, porque es lo que nos da tiempo. En cambio, en las comunidades sí es bien importante. Yo he hecho trabajos en comunidades donde lo principal es la actividad al exterior, la casa es para dormir, de hecho el fogón está afuera, ahí se convive, en la casa de mis papás en Hidalgo, se hace todo en el pórtico, en el portal, las hamacas, carne asadas al exterior. Yo creo que es un punto importante, que no hay que olvidar. La vida externa es la principal. Sí, yo creo que también la cuestión del vivir adentro y afuera está determinada en gran medida por el clima. En Tabasco, en esta zona de Villahermosa, hace un calor muy fuerte, húmedo, y entonces, dependiendo la calidad del clima al interior de la vivienda, es que se antoja o no estar ahí. Ahora que hicimos los talleres y gran parte de estos consistió en visitar las viviendas que se están terminando, en realidad la sensación térmica al interior de las viviendas es muy buena. O sea, a nadie se le antojaba estar realmente afuera porque nos teníamos que cubrir del sol, que estaba bastante fuerte, entonces todos permanecimos adentro, todos los grupos, hicimos grupos de 12 personas más o menos en cada, y 3 visitas, todos íbamos adentro. Entonces ahí también vemos cómo la vivienda tiene una gran participación en esta convivencia con interior y exterior. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Soto y nada más tengo una pregunta. ¿Por qué elegir tierra comprimida y no adobe? Curiosamente, cuando nosotros trabajamos con la comunidad, les empezamos a presentar el trabajo. Ellos nos decían que
para ellos era muy difícil, o sea, dentro de los talleres que hicimos, el que lo lograran aceptar que fuera de tierra y no de cemento, fue muy difícil. El bloque de BTC, que más tarde les vamos a presentar, es un bloque que parece un bloque de cemento. Entonces dijimos, si logramos introducir esta parte, la gente es más fácil que lo pueda aceptar. Hicimos este taller con la comunidad y cuando ven estos bloques nos dicen, es que este es un bloque de cemento, nada más que de otro color de la tierra. Sí. Entonces, parte del que nos lograran aceptar era el que se parecía y se asemejaba a lo que es un bloque de cemento, ¿no? Disfrazado, pero teóricamente es muy diferente la sensación, ¿no? Además que de alguna manera también dentro de todo este estudio que hicimos, no hay mucha mano de obra especializada que trabaje el adobe, ¿sí? Entonces les ofrecimos este blog y como en algún momento se mencionaba que querían su casa de material y esto, como dice Brenda, se parece más de alguna manera, la gente teniéndolo aquí dijo, creo que sí me conviene más esto. Además, por condiciones climáticas también. Sí. Y además, la gente está contenta porque ella va a producir su propio blog. Estamos de alguna manera, ya lo vamos a ver, implementando estos talleres de capacitación para los mismos usuarios. Sí, yo tengo una pregunta, pero respecto de la cuestión del adobe, este blog tiene mucha mayor resistencia en esos climas húmedos. El adobe no tiene un buen comportamiento en un clima húmedo, es más bien para un clima seco, semihúmedo o un clima como en Morelos, donde puede llover mucho, pero luego seca, ¿no? En un clima continuamente húmedo el adobe se acaba desmoronando. Pero yo quisiera preguntarles también, ¿de dónde surge el proyecto? ¿Fue una iniciativa de ustedes? ¿Fue una iniciativa de los pueblos de Tabasco? O sea, ¿cómo se dio inicio pues, a todo esto que nos acaban de presentar? ¿Cómo inicia el proyecto? Curiosamente es la propia comunidad. La comunidad, hay dos, tanto en Cunduacán como en Comalcalco, dos regidores que están preocupados por su comunidad. Entonces, dentro de Villahermosa se acercan a una persona que curiosamente es un profesor de la universidad en Villahermosa y es italiano. Él decía, es que yo soy abogado, él da clases, me parece que de griego o latín, y decía, yo soy abogado, no soy arquitecto, o sea, porque curiosamente le presentaron ya un proyecto, ellos ya tenían un proyecto de vivienda, como tal ellos ya tenían un proyecto de vivienda. Entonces se acercan con esta persona italiana y ve el proyecto y dice, yo no conozco, yo soy abogado, no arquitecto. Déjame buscar entre la comunidad italiana si hay arquitectos. Llegan con el maestro Ricardo Caffarella, ve el proyecto y dice, si quieren que yo participe, yo porquerías no hago. Porque eran viviendas tipo Casas Gego, Casas Ara, y dijo no. Entonces, ni yo no, en esto no. Él es el culpable, el maestro Caffarella, que acaba de llegar. Y dice el maestro, pues si quieren que yo participe en el proyecto de Cunduacán y Comalcalco, no aceptaría, tendrá que ser un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, se empieza a dar este vínculo y lo que hace el maestro Caffarella es armar este equipo interdisciplinario, como ya se dieron cuenta que somos de diferentes instituciones, y el arquitecto Alfredo y yo nos dedicamos más a cuestiones sociales y nosotros simplemente empezamos a decir, no vamos a tirar una sola línea hasta no hablar con la gente. Entonces, es como se da esta comunicación, este trabajo que se hace con la comunidad. Ellos ya, como son regidores, ya tienen un equipo como tal, 20 personas en cada uno de los municipios, que fueron los que nos han apoyado muchísimo, porque, digo, de la Ciudad de México a Tabasco, sí está lejos el caminito, y ellos han sido un gran enlace con nosotros, ¿no? Después les pedimos que se formaran como una asociación, y ahorita ya están consolidados como asociación,
que es después lo que les vamos a comentar, vamos a platicar con ustedes, pero así es como se da esta relación, ¿no? Y cómo surge el proyecto, ¿no? Nuevamente con una inquietud, estaba recordando el plano de la casa que mostraron. Si no mal recuerdo, ustedes hablaban sobre la convivencia que hay en el pórtico de las casas. No sé, si no mal recuerdo, está un poco chico a mi parecer. ¿Cuál fue la idea o cuál es la temática al reducir ese espacio y, por ejemplo, también de integrar la cocina al interior de la casa? Porque estaba yo reflexionando, tengo familiares en provincia, en una zona que se llama Tierra Blanca, donde hace mucho calor, y aunque construyen sus casas de material, finalmente las cocinas las sacan a medio patio. Entonces, esa es mi inquietud. ¿Por qué? Mira, lo que hicimos nosotros es que, curiosamente, cuando hacíamos estos talleres que les comentábamos que las mujeres eran las que más participaban, ellas siempre nos empezaron a comentar, queremos adentro y afuera. O sea, queremos estar adentro, hacer nuestros trabajos, quehaceres adentro, pero también afuera. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta propuesta de diseño, nosotros decimos, a ver, ¿qué elementos quieren adentro, qué elementos quieren afuera? Se levanta la mano una de las beneficiarias y nos dice, es que yo quiero mi lavadero adentro, pero afuera, arquitecta. Es adentro que es afuera. Los colocamos en los pórticos y nosotros decíamos, bueno, la señora nos decía, es que de repente aquí en Tabasco llueve y de la nada llueve. Entonces llueve, se quita y se llueve. Y queremos, sí, un espacio que tanto en la noche, ya cuando vayamos a dormir, podamos ir a tomar algo, o sea, una cocina, pero adentro, pero también queremos elementos afuera, o sea, el fogón. Y por eso hicimos estos espacios tanto adentro como afuera, ¿no? Los espacios ya de los pórticos que nosotros diseñamos va variando, ¿no? También nosotros lo decidimos porque ellos decían, aquí la hamaca la ocupamos solamente en la noche. Cuando regresamos de trabajar, la podemos ocupar adentro, arquitecta, pero también nos gusta convivir y lo hacemos afuera. Entonces, para nosotros es más fácil poner la hamaca en los árboles. Sí, perdón, respecto, yo soy profesor de aquí de diseño y es un espacio abierto pero cubierto, sí, en donde se realiza esa actividad, ¿no? No me agrede la lluvia, pero estoy afuera, técnicamente estoy fuera de mi vivienda conviviendo en el exterior. Es lo que respondería a tu pregunta, ¿no? Estás abierto pero cubierto. Sí, yo tengo otra pregunta. Si se hizo antes de empezar con el diseño, se hizo un estudio bioclimático, si se determinó, digamos, la orientación de la vivienda para captar los vientos dominantes, o sea, toda esta parte del entorno y del clima, ¿cómo la trabajaron? Sí, y más o menos. ¿Por qué? Porque es esta parte que le hemos denominado investigación-acción, que en realidad estamos haciendo los estudios y las investigaciones cuando ya se está construyendo la vivienda y ahora cuando ya se están terminando 2 viviendas, que les hemos llamado prototipos, que al mismo tiempo nos están sirviendo como modelos reales para probar lo que teóricamente habíamos realizado en términos de confort térmico, con el Instituto Politécnico Nacional, en términos de materiales e incluso ahora en términos de diseño, porque precisamente a raíz de los talleres que se realizaron la semana pasada en estas viviendas, nos surgen preguntas de saber si es suficiente o si es demasiado chico el pórtico, si son necesarios los 2 baños o solamente es uno, si la cocina hay que ponerla más afuera que más adentro, y en estas 2 viviendas son los modelos reales en los cuales nos están sirviendo de experimentación y sí se están generando todas estas pruebas de calidad del aire,
de confort térmico, ¿cuál más, doctor? De cuestiones lumínicas, y esperamos que próximas tesis aquí y en el Instituto Politécnico Nacional, en la UAM, puedan utilizarlas también para hacer esos experimentos, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en Tabasco. Hemos hecho estudios climáticos como de asoleamiento, de vientos, que luego es muy difícil conseguir los vientos allá, entonces sí les pueden servir, con mucho gusto se los proporcionamos. Tuvimos que llegar al aeropuerto para que nos dieran los vientos, porque los vientos que tiene publicados el sistema meteorológico, o sea, no son muy confiables. Entonces hemos determinado que la mejor orientación de la vivienda obviamente tiene que ser hacia los vientos dominantes, porque necesitas la ventilación natural y de allá vienen del noreste, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la vivienda, la fachada principal y el cruce de vientos se oriente hacia el noreste, ¿no? Y ese tipo digamos, yo entiendo que se hizo una gran investigación en términos sociales, pero vale la pena hacer este estudio bioclimático también de precipitación para poder captar el agua y ver como de qué tamaño tienes que hacer una cisterna, si es que la vas a hacer, ¿no? Esto es lo que viene todavía, que bien, pues… Permítame un tantito, nada más un poco respondiendo a la pregunta anterior. En cuanto al pórtico, yo insisto que de alguna manera estos son prototipos de vivienda. Así como mencionaba que las habitaciones se pueden modular, en este caso dimos respuesta en este trabajo social de encuestas a lo que el mismo vecino solicitó. ¿Por qué no más grande? Porque de alguna manera para mí eso es suficiente, porque de alguna manera la lectura de esta vivienda es el espacio conector del dentro afuera, porque de alguna manera ellos quieren seguir viviendo hacia afuera, porque todavía al frente del terreno todavía tienen área disponible. Entonces, la dimensión de este pórtico está en función de lo que el mismo vecino lo solicitó. ¿Por qué no más grande? No lo necesito. Habrá casos de alguna manera que el proyecto de alguna manera me lo va a permitir en crear un pórtico más grande, como lo decía, en la segunda vivienda, en desaparecer un costado del pórtico. Entonces la propuesta se va a ajustar, como digo, no es un prototipo que se va a repetir 500 veces, sino se va a ir ajustando, e incluso con las orientaciones, en la orientación del mismo terreno, de la tercera, de la quinta y de la 10ª vivienda no va a ser la misma. Tenemos que considerar este tipo de condicionantes. Bueno, ahorita todo lo que estuvieron preguntando antes, bueno, sí va así un poco hacia lo que yo iba. Entonces, y a manera de resumen también, por lo que entiendo, entonces, básicamente todos estos criterios de diseño ya bioclimático y de confort prácticamente más o menos fueron empíricos. No hubo como en realidad un grupo o un especialista o consultor dedicado que fuera especialista en tratar el desarrollo de las estrategias, el análisis bioclimático o climatológico del sitio, y a lo mejor ya, no sé, participar en especificaciones de materiales, como calcular la masa térmica, el tratamiento de a lo mejor vanos, ¿no? O la cubierta. No fue así, ¿verdad? ¿Eso es lo que están tratando ahora o es el trabajo a futuro? No, sí los trabajamos desde el inicio. Esa es la otra parte que vamos a exponer. En ese sentido, con quien trabajamos mucho fue con la UAM. Y ahí hicimos las pruebas de resistencia de materiales, el tipo de material. Son mecánicas, ¿no? Las pruebas. Ajá. Todas las pruebas las desarrollamos ahí antes de empezar la vivienda, ¿no? O sea, curiosamente nosotros decimos, son 500 viviendas, sí, pero están diseminadas por todo el municipio. Entonces va a depender también mucho de dónde está. Hay viviendas en Condoacán que están en zonas urbanas, la mayoría están en zonas rurales. Entonces, no, por eso comentaba el arquitecto, no es una propuesta que va a quedar así. Ajá. Va a depender mucho de
del tipo de beneficiario y en dónde esté ubicado, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo están llevando a cabo estos estudios que me están diciendo para comprobar, bueno, sí, se puede decir comprobar que de verdad sí están cumpliendo como con un cierto estándar o algo de confort, por ejemplo, el interior? Porque aquí el problema era también eso, precisamente, y lo dijeron así textualmente y es bueno que lo digan, que precisamente muchas viviendas pues están subutilizadas, bueno, no nada más viviendas, sino muchos espacios arquitectónicos son subutilizados porque el microclima al interior no es el adecuado, no está dentro de los rangos de confort para lo que es la fisiología del cuerpo humano. No sé si explicaste, bueno, imagino que sí, que fue todo muy rápido, ¿no? Porque inicialmente era un proyecto que tenía que desarrollarse con calma, con todo el análisis, ¿no? Después lo de las asociaciones dijeron, no, queremos construir ya. Digo, ok, un momento. Entonces empezó a hacer todo de manera muy rápida, ¿no? Las construcciones, y efectivamente mucho de la experiencia que tenemos de años de construcciones, de diseño de casas, también las orientaciones, considerando que son más de 1000 casas, que cada casa son orientadas de manera diferente, ¿no? Los chicos del UNAM hicieron varias soluciones de cómo puede cambiar la vivienda. La cocina se puede mover al frente, atrás, al lado, 3 recámaras, 2 recámaras, y entonces a segunda de la necesidad de las personas. Entonces también se puede ampliar, quitar también el pasillo lateral. Dicho, una vivienda está hecha sin un pasillo lateral porque el dueño quiso hacer el interior más grande. Per lo que concerne l'analisi, vamos a poner medidores de temperatura, de humedad, de CO2 en una vivienda de ese tipo, en una vivienda de la competencia, decimos la casa amiga, ¿no? Y después vamos a poner un medidor de fuera externo. Esto porque vamos a monitorar el cambio de temperatura real. Y lo vamos a comparar con, sí, hay un estudio que hizo una compañera del UNAM decimos, la condición climática teórica que hay en el edificio. Y vamos a comparar los resultados reales con estos estudios. Después también la vivienda pues, se puede modificar. Ahora el último es el bloco mattone, que no sé si... después vamos a ver en otro tipo de materiales que no vamos a utilizar para las siguientes. Decimos que como toda la casa prototipo van a ser laboratorios de análisis, eso sí, seguro. Muy bien. Tenemos que cerrar. Creo que tenemos otras 2 horas para platicar esta situación, entonces tenemos que cerrar la sesión de webcast por internet. Entonces, pues les doy las gracias a nuestros ponentes aquí presentes. Me piden que lea el reconocimiento completo y que es la Facultad de Arquitectura, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, agradece su colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia que llevó por título Casas de tierra bellas, confortables y seguras en Tabasco, características térmicas, mecánicas y requisitos de resistencia, dentro del marco del 4º Diplomado Taller Internacional en Métodos y Procedimientos de Certificación para la Edificación Sustentable, y que tuvo lugar en el aula Francisco Centeno de la Facultad el viernes 27 de octubre de las 5 a las 7 p.m. del año en curso, toda vez que estamos seguros de que su destacada participación nos permitirá lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto. Por mi conducto deseamos extenderle una cordial invitación para que nos acompañe en la ceremonia de clausura del diplomado, la que tendrá lugar el día viernes 8 de diciembre de 2007 a partir de las 7 p.m. en el aula Francisco Centeno, ceremonia que a reserva de confirmarlo será presidida por nuestro director, el arquitecto Marcos Massari Iriart, y de distinguidas personalidades en representación de las instituciones organizadoras del diplomado, a fin de tener la oportunidad de hacerle entrega de un reconocimiento por su destacada participación.
Agradecemos sea tan amable de confirmarnos su asistencia a los teléfonos de la DECAD. Recibo un cordial saludo, arquitecto Héctor Ferreiro León. Le hacemos entrega de esta carta a la maestra Brenda Hernández, a la doctora Aleida, perdón, es que estaba mal escrito, Recendis Vázquez, al doctor Juan Raimundo Mayorga Cervantes y al arquitecto Alfredo Toledo Molina. Muchísimas gracias y buenas noches.